¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy miércoles 18 de agosto me toca compartir la palabra de Dios con ustedes. Estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 2. Y bueno, pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu presencia. Te amamos, Señor, y te bendecimos. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio a la lectura. Vamos a ir por partes en ese segundo libro de Samuel. Nos toca el capítulo 2. Voy a leer de los versículos del 1 al 4. Y dice la palabra de Dios: después de esto, aconteció que David consultó al Señor, diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él había estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David, diciendo: los de Jabes de Galad son los que sepultaron a Saúl. Bueno, pues inicia este estudio. En el versículo 1 llama mi atención que dice: después de esto aconteció que David consultó al Señor. Qué importante es que nosotros busquemos de Dios, que nosotros todo lo que hagamos, todo lo que hemos decidido hacer, primero hayamos consultado al Señor. Dice en la palabra de Dios en el libro de Proverbios: hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando nosotros no consultamos al Señor podemos equivocarnos. Aunque el camino nos parezca derecho, tal vez la consecuencia sea la muerte. Pero vemos aquí la importancia de consultar al Señor. Y bueno, pues David lo hace, él consulta al Señor. Y después de la muerte de Saúl, David ahora podía moverse por el país libremente. Claro que según el Señor lo dirigiera. Y aquí vemos que puede haber un contraste con la vida de Saúl. También Saúl había consultado al Señor. Es importante que veamos esto, porque aquí el Señor no había respondido a Saúl. Eso lo podemos ver en el primer libro de Samuel. Vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 28, versículo 6. Dice la palabra de Dios: y consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Dios ya no dio respuesta a Saúl. David consulta al Señor y el Señor le da respuesta, y vemos que Saúl consulta al Señor y el Señor no responde por ningún medio. Impresionante esta parte. Y podemos preguntarnos, si es que no tenemos conocimiento de las Escrituras, ¿por qué a uno sí y a otro no? La respuesta es muy sencilla: la obediencia de uno y la desobediencia de otro. Hermano que me estás escuchando, quiero hacerte una pregunta. ¿Dios sigue hablando a tu vida? Dios había dado instrucciones claras a Saúl y él no las obedeció. Y él tomó una actitud, como nos dice en Proverbios. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 3, en el versículo 7. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Bueno, pues podemos ver aquí que si estudiamos la vida de Saúl, pues él fue sabio en su propia opinión. Él no consideró al Señor. Aunque él había tenido las instrucciones claras de parte de Dios, no le obedeció. Él actuó en su propio razonamiento, en su propia opinión. Bueno, aquí nos habla acerca de Hebrón. ¿Qué es este lugar, Hebrón? Bueno, ahí es donde Abraham se había asentado mucho tiempo atrás. Posteriormente fue entregado a Caleb cuando Israel ocupó la tierra
después de su peregrinar por el desierto. Y también en el versículo 4 vemos que David es ungido como rey de Judá. Bueno, aunque David ya había sido ungido como rey por el profeta Samuel. David había creído las promesas de Dios, aunque ahorita no era rey sobre todo, pero sabía que Dios iba a cumplir su promesa, y después vamos a ver que también es ungido como rey de Israel. Pero vamos a seguir estudiando, vamos a leer los versículos del 5 al 7 del capítulo 2 de Segunda de Samuel. Vamos a los versículos del 5 al 7. Y dice la palabra de Dios: Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciendo: Benditos sean ustedes del Señor, que han hecho esta misericordia con su Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, el Señor haga con ustedes misericordia y verdad. Yo también haré bien por esto que han hecho. Esfuércese pues ahora sus manos y sean valientes, pues muerto Saúl, su Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Bueno, aquí Saúl ya había muerto, y vemos que David les dice su Señor. David se refiere a ellos como Saúl, su Señor. ¿Cuál era la intención? Bueno, para no enfrentarse con los hombres de Jabes de Galaad. Quería ganarse el respeto de los de Israel, pero no forzar la nación a la sumisión. Vamos a los versículos 8 al 11. Y nos dice la palabra de Dios: Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David, y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Nos menciona aquí a Abner. Él venía siendo primo de Saúl y había sido general de su ejército. Abner no tenía intención de seguir al nuevo rey, al ungido por el Señor, sino que él puso a Isboset. Bueno, Isboset, su nombre significa hombre de vergüenza. Abner representa, fíjate esto, Abner representa a muchos cristianos que no quieren someterse a la autoridad puesta por Dios. Ellos levantan líderes de acuerdo a sus ideales. Esto me recuerda en Segunda de Timoteo. Vamos ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 3. Dice la palabra de Dios: Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, no tolerarán, no soportarán la sana doctrina. Bueno, ellos van a levantar maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias. Maestros que les digan lo que ellos quieran escuchar. Líderes que les digan lo que ellos quieren escuchar. Y bueno, pues Abner no estaba de acuerdo con seguir al ungido de Dios, al que Dios había puesto como rey, sino él levantó su propia autoridad. Es importante esto. El que haya puesto Abner a Isboset en el trono fue causa de tensión entre Judá y el resto de las tribus de Israel. No intentes ayudarle a Dios eligiendo quién debe estar al frente de la congregación, al frente del grupo, al frente del liderazgo, porque eso puede ser la causa de conflicto entre hermanos. ¿Recuerdas que cuando Samuel iba a ungir al que sería el nuevo rey, se impactó con un hermano del que Dios había escogido,
con Eliab. Debió haber sido un joven de apariencia externa impresionante, pero el Señor le dice al profeta. Bueno, vamos a la palabra de Dios para que lo podamos leer ahí. Está en Primera de Samuel, en el capítulo 16, versículo 7 dice: y el Señor respondió a Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. El hombre ve la apariencia, ¿verdad? No ve el corazón, y Dios ve el corazón y Él sabe a quién va a poner. Ellos tenían que respetar esta autoridad que había puesto Dios, pero aún vemos que aún el profeta también se dejó llevar por la mirada. En este texto podemos aprender que si yo veo con ojos humanos a los que Dios ha puesto como líderes, me puedo equivocar. Y lo vemos que después de la muerte de Judas, los discípulos escogen al que había de reemplazar al traidor. Y de él ya no se vuelve a mencionar en la Biblia, pero el Señor levanta a otro apóstol, a Pablo. A él lo capacita y lo envía. Nos dice en la Escritura que aún los cristianos le tenían miedo. Es más, ellos dudaban de que en verdad fuera cristiano. Creo que en este momento les daba más confianza a Matías, el apóstol que ellos habían levantado, que a Pablo, a quien el Señor había puesto. Y ocupó ese tiempo porque hace unos meses el Señor decidió llevarse al pastor Roberto. Y estuvimos orando por su salud. No solo los de la Casa de Restauración, también los de la congregación, los de Amistad Cristiana Lindavista y los de Amistad Cristiana en general. Y tengo entendido que hasta de otros países. Pero el Señor dijo: es tiempo de estar aquí, de estar conmigo. Y cualquiera puede preguntar: ¿y qué va a pasar con la congregación? Yo creo que muchos hicieron esta pregunta: ¿y ahora qué va a pasar con la congregación? Pero recordemos que aún está su ayuda idónea. Ella mejor que nadie sabe cómo es la congregación, lo que ha pasado en la congregación, cómo han caminado y lo que el Señor les había pedido desde el principio que hicieran. O porque es mujer, a ella no la obedeceremos. Recordemos que Dios ocupó a mujeres. Dios ocupó a una mujer llamada Débora. Y Dios puede usar a mujeres poderosamente para tareas civiles como religiosas, como espirituales. Dios levantó profetisas, y lo vemos en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tenemos ahí a las hijas de uno de los diáconos, ¿verdad? A estas mujeres que sirven al Señor. Entonces no podemos oponernos a la autoridad que Dios ha puesto. Vamos a leer ahora ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, vamos a leer versículos del 12 al 21. Dice la palabra de Dios: Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron el número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado. Y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Hasurim, el cual está en Gabaón. Esto significa campo de filos. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hijos de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisaí y Asael. Asael era ligero de pies,
como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo: ¿No eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Aquí vemos que Abner, quien representa a Isboset, rey de Israel, lleva a sus siervos, y Joab, que representa a David, rey de Judá, también lleva a su gente. Están en Gabaón, que en tiempos de Josué era una ciudad muy importante. Y seguramente sus habitantes se habían puesto del lado de David, porque Saúl había violado un pacto con los gabaonitas y había actuado de manera traicionera con ellos. Nos dice la escritura que los jóvenes maniobren. Esto es que en lugar de una guerra abierta, Abner propuso un torneo entre paladines, representando a los ejércitos enfrentados. Bueno, debido a que los 24 contendientes cayeron y murieron en este combate, este torneo no solucionó nada, solo provocó más enojo, de modo que esto llevó a una batalla entre ambos ejércitos. Vamos a leer ahí de 2 de Samuel, capítulo 2, vamos a leer los versículos del 19 al 23. Dice: y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y miró atrás Abner y dijo: ¿No eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Aquí nos menciona a un varón llamado Asael. Él era hermano de Joab. Asael era hombre de una sola idea y tenaz. Aunque era muy rápido en la carrera, su determinación iba a resultarle fatal. Le dice: toma para ti sus despojos. Asael quería conseguir la armadura del general enemigo, de Abner, que estaba huyendo derrotado. Quería poseer el mayor de los trofeos. Asael ambicionaba conseguirla, mientras que Abner le advirtió una y otra vez y le sugirió que tomara como trofeo la armadura de algún otro soldado, porque no lo podía vencer. Vamos ahí en los versículos 22 y 23, donde dice: y Abner volvió a decirle a Asael: apártate en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió, y Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla. Y le salió la lanza por la espada y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído, estaba muerto, se detenían. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Abner quería dejar vivo a Asael para evitar una innecesaria venganza de parte de Joab o de David. Abner intentó dar razones a Asael para que abandonara su persecución, pero Asael estaba decidido. Asael no quiso escucharlo. Estaba aferrado a cumplir su capricho. Pero si nos damos cuenta, nadie había dicho a Asael que hiciera tal cosa. Esto era un deseo en la carne. Quisiera citar Proverbios 23:3. Dice la palabra de Dios: el avisado
ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. En otras versiones donde dice los simples, nos dice los faltos de entendimiento, y en otras versiones dice los faltos de sesos, pasan y reciben el mal. Y bueno, pues Hazael tuvo que vivir las consecuencias de su decisión, de su capricho. Le faltó sesos, le faltó entendimiento. Vamos ahí en 2 de Samuel, capítulo 2, en el versículo 26. Dice la palabra de Dios: y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? ¿Consumirá la espada perpetuamente? Pregunta. Dice así como, bueno, vemos que así como Abner antes había propuesto el inicio de todo este enfrentamiento, ahora proponía terminar el pleito. Ahora decía que mejor ya no. Ahora dice, recuerda que somos hermanos. Pero ya cuando ha visto la consecuencia. Bueno, pues vamos a leer los versículos del 29 al 32. Nos dice la palabra de Dios: y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasaron el Jordán, cruzaron por todo Biltrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael, mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Bueno, pues aquí vemos que el no reconocer la autoridad establecida por Dios trajo muerte, aún de los dos reinos. De esto debemos aprender. Cuando alguien se levanta contra la autoridad que ha puesto el Señor, cuando no está de acuerdo en esa autoridad, sí le puede hacer daño. En el caso del ejército de David, murieron 19, y Asael, bueno, por su necedad, pero del ejército de Isboset, 360 hombres. Me recuerda que cuando Pablo perseguía a la iglesia, el Señor Jesucristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Le estaba diciendo: vas a salir lastimado, porque estás pateando un metal puntiagudo. Esa es una de las frases que tenía en la época. Dar coces contra el aguijón es patear algo que está puntiagudo, pues quien patea es el que va a salir lastimado. Y hoy el Señor nos dice a la iglesia, tenemos que ser conscientes. Quiero leer este texto de la Nueva Versión Internacional, en Hebreos 13. Vamos a la palabra de Dios. Hebreos 13, 17. Dice la palabra de Dios: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quien tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Sométanse, sujétense a la autoridad, a quien Dios ha puesto como autoridad. Y hoy nosotros en este tiempo debemos someternos a nuestras autoridades, debemos obedecerlas, debemos reconocerlas, porque Dios las ha puesto. No trates de levantar líderes, no trates de levantar autoridades conforme a tu entendimiento, conforme a tus razonamientos. Sométete a la autoridad que Dios ha establecido. Dios va a respaldar esa autoridad
y va a ser de bendición en tu vida. Bueno, pues es lo que yo quería compartirles el día de hoy. Espero que sea de bendición en sus vidas. Buenas noches, que Dios les bendiga.